Gracias al primer experimento de Goldman llevado a cabo inyectando a una rata intravenosamente el colorante de azul de benzamina, se pudo tener los primeros indicios de que existía una barrera que protegía al encéfalo y a la médula espinal. Y esto se determinó porque el colorante, al pasar por el torrente sanguíneo, teñía todas las partes del cuerpo a excepción de esas dos últimas. Hace un siglo aproximadamente, los experimentos de Paul Ehrlich demostraron que los vasos intracerebrales eran impermeables a la albúmina, y eso dio origen a una teoría de pensar de que esta barrera no permitía el paso de las proteínas al cerebro. Hoy en día se sabe que en la barrera hematoencefálica existen numerosos mecanismos bioquímicos, fisiológicos y enzimáticos que controlan la homeostasis del sistema nervioso y también participan en ciertas patologías en el organismo. También las condiciones microambientales constantes influyen mucho en el flujo sanguíneo, el cual está en constante equilibrio con la demanda de metabolitos en el tejido cerebral. Para entender mejor estos cambios y alteraciones que ocurren en la barrera, vamos a explicar sus funciones y estructura normal. Y además vamos a explicar algunos mecanismos que se dan en las alteraciones y fisiopatologías. La barrera hematoencefálica es de importancia enzimática. Esta está formada por las densas uniones estrechas del endotelio capilar y el sistema nervioso central. La componen células endoteliales que yacen sobre una membrana basal. Esta membrana basal está compuesta de colágeno tipo 4, de paransulfato, de laminina y de fibronectina. Cuando el paransulfato se une al colágeno tipo 4, le dan un soporte estructural alrededor del vaso sanguíneo. También está compuesta de pericitos y también de capas continuas de astrocitos. Mediante el siguiente esquema representaremos lo recién expuesto. En el extremo superior podemos ver desde una vista general todo lo que es la barrera hematoencefálica, mientras que abajo podemos verla desde una forma particular con todos los componentes que la conforman. Acá tenemos la membrana basal. Luego tenemos las células endoteliales estrechamente unidas para restringir el paso de las células al interior del encéfalo y médula espinal. Posterior a eso tenemos al cerebro con células como astrocitos, microglías, neuronas y entre otros. Mientras que en el extremo superior encontramos células sanguíneas. Como decíamos anteriormente, todo este conjunto de elementos enunciados anteriormente conforma lo que conocemos como barrera hematoencefálica, la cual posee una función fundamental que sirve de protección. Implica que en el sistema nervioso central sea imposible el traspaso paracelular de sustancias hidrofílicas de los capilares hacia el tejido que los rodea y viceversa. De la protección al cerebelo y transporte selectivo de la red capilar hacia el parénquima cerebral. Las sustancias que traspasan esta barrera lo hacen por medio de caviolas, de difusión intramembrana o de mecanismos de acarreo y transporte. En mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre, como por ejemplo los fármacos, que estos regulan el microambiente químico que existe en el organismo. La barrera hematoencefálica es una estructura práctica y responde rápidamente a los cambios que hay en la sangre en el cerebro. En condiciones normales, tiene 4 funciones principales. La primera es separar y proteger al cerebro de sustancias que están del resto del organismo. La segunda es el transporte selectivo de sustancias necesarias para el cerebro. La tercera es detectar los cambios que hay en la sangre e informarlos al cerebro. Y la cuarta es metabolizar las sustancias tanto del cerebro como de la sangre. El epitelio de esta barrera posee 3 uniones célula-célula. La primera son las uniones hendiduras, que son las HAMS. Estas están formadas por proteínas conexinas que conectan el citoplasma con las células endoteliales. Las segundas son las uniones adherentes, formadas por proteínas caderinas. Y la tercera son las uniones estrechas, que están formadas por proteínas integrales y periféricas de la membrana
que pertenecen a la familia de la zona Occludens. La barrera hematocefálica posee elevadas uniones estrechas, las cuales sellan los espacios intercelulares que hay entre las células endoteliales o entre el endotelio y el astrocito. Los capilares de la barrera hematocefálica son impermeables y resistentes a sustancias grandes como macromoléculas. La barrera hematocefálica es muy eficaz a la hora de evitar que bacterias comunes traspasen el cerebro. Las enfermedades del cerebro son muy raras, pero cuando estas ocurren son muy graves y difíciles de tratar. Además, los anticuerpos son muy grandes para traspasar la barrera y solo ciertos antibióticos son capaces de cruzar. Los medicamentos inyectados al líquido cefalorraquídeo son muy poco eficaces debido a que no penetran completamente en la capa propia del cerebro debido a la naturaleza tortuosa del líquido intersticial del cerebro. Hay enfermedades como la meningitis en donde ocurre la inflamación de la capa meningia, lo cual daña la barrera hematocefálica. Otras enfermedades como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, la leucoencefalopatía progresiva focal y la enfermedad de Alzheimer que también pueden dañar esta barrera. Existen varias técnicas nuevas que están siendo utilizadas como tratamiento para las enfermedades del cerebro. Pharmacom, que se dirige utilizando liposomas, es la nueva aplicación de la nanotecnología. Así, la barrera hematocefálica es muy eficaz en cuanto a la protección de agentes extraños que van a entrar al cerebro. Por lo tanto, debido a su naturaleza impermeable, es muy resistente a los tratamientos. Les voy a explicar acerca de los mecanismos de transporte. La barrera hematocefálica es impermeable a las macromoléculas. Por ejemplo, las moléculas liposolubles, o también llamadas de partición alta, traspasan el cerebro con mayor facilidad. En cambio, las moléculas liposolubles no traspasan la barrera hematocefálica y por lo tanto en el sistema nervioso central tendrán mucha menor influencia. La permeabilidad no siempre es absoluta y siempre va a depender de que exista mayor o menor grado de difusión. El transporte es diferencial mediante diferentes factores, como por ejemplo canales iónicos, transportadores específicos, bombas dependientes de energía y endocitosis o mediadores por receptores. La glucosa, aminoácidos y otros metabolitos intermedios entran al cerebro por difusión facilitada. En cambio, la insulina y otras proteínas plasmáticas lo hacen a través de la endocitosis o por medio de receptores intermedios. Lo que podría dificultar nuestro entendimiento sería acerca de la permeabilidad. Por ejemplo, si tenemos una sustancia que es muy permeable a la barrera hematocefálica, pero a la vez tiene muy bajas concentraciones en el sistema nervioso central. Estas sustancias son liberadas a través del torrente sanguíneo, como por ejemplo la P-glicoproteína, que son sustancias transportadores muy activas. Esto también ayuda a que se desarrollen los xenobióticos que son liberados desde el cerebro. Se originan en la cara luminal del endotelio.